Bienvenidos y bienvenidas al informe de retroalimentación del programa de lenguaje y comunicación. En esta cápsula revisaremos información literal y no literal. ¿Qué es la información literal? La información literal es aquella que se encuentra de manera explícita en el texto. ¿Cómo puedo identificar la información literal? Para identificar la información literal, debes hacer un rastreo directo localizando la información en el texto. Algunos tips que te servirán para identificar la información literal son: 1. Realiza una lectura comprensiva del texto. 2. Determina cuál es la información solicitada. 3. Vuelve al texto e identifica las palabras clave. 4. Puedes subrayar aquello que consideres relevante. 5. Recuerda contestar siempre en base a lo que el texto dice y no a tu conocimiento previo respecto del tema. ¿Qué es la información no literal? La información no literal es aquella que no se encuentra de manera explícita. Para identificarla, debes deducir. ¿Cómo puedo identificar la información no literal? Para identificar la información no literal, debes rastrear las pistas que se encuentran presentes en el texto. Algunos tips que te servirán para identificar la información no literal son: 1. Realiza una lectura comprensiva del texto. 2. Determina cuál es la información solicitada. 3. Vuelve al texto e identifica las pistas. Deberás relacionar la información. 4. Responde en base a lo que aparece en el texto y no en suposiciones. 5. Recuerda que la respuesta correcta nunca será textual. Observa el siguiente ejemplo. A alta velocidad y sin respetar señalización de tránsito, dos jóvenes escapaban por la autopista. Testigos mencionaron a la policía que el auto que conducían era un Toyota Yaris azul. Si nos preguntamos, por ejemplo, ¿en qué vehículo se trasladaban los jóvenes?, podríamos decir que esa información es de carácter literal. ¿Cómo lo sabemos? Ya que se encuentra explícita al final del párrafo. Por otra parte, si nos preguntáramos cuál es el motivo por el cual los jóvenes escapaban, no está de manera textual, pero sí nos entrega pistas respecto a la respuesta. Por ejemplo, al comienzo del texto se menciona que se desplazaban a alta velocidad y sin respetar la señalización de tránsito. Luego de ello, nos dicen que escapaban por la autopista. Finalmente, en el texto también se mencionan testigos y a la policía. Por lo tanto, podemos inferir que estos jóvenes escapaban porque habían cometido una falta o un delito. En este caso, esta información es información no literal. Hasta aquí nuestra cápsula. Esperamos que te haya servido para comprender la información literal y no literal. Recuerda revisar el resto de las cápsulas presentes en tu informe. Nos vemos.